Detente un momento. Respira. Mira dentro de ti. Porque este mensaje no es para el que nunca creyó. Es para el que un día caminó con Dios. Para el que conoció su voz. Para el que ardió en su presencia. Pero hoy solo siente un eco lejano. ¿Alguna vez has sentido que tu oración ya no atraviesa el techo? ¿Que la pasión se apagó sin que tú te dieras cuenta? ¿Que algo que no sabes explicarte, observa desde la oscuridad de tus propios silencios? Este mensaje es para ti. Porque cuando un hombre de fe se aleja de la intimidad, no lo hace con un grito, lo hace con un susurro. Y ese susurro, si no se atiende, puede convertirse en la puerta más peligrosa de su vida. Hoy vas a ver lo que sucede cuando la distancia se vuelve un campo de batalla. Cuando el infierno deja de temerte, cuando el cielo sigue esperando tu regreso, y cuando tu espíritu, aunque cansado todavía, recuerda cómo rugir. Prepárate. Esto no es un mensaje común. No es motivación barata. No es religión vacía. Es un espejo espiritual. Un llamado urgente. Una alarma disfrazada de historia. Porque quizá no te has dado cuenta, pero tu alma sí lo sabe. El mayor peligro no es perder batallas. Es perder la intimidad que te hacía invencible. Ahora respira profundo y pregúntate, ¿qué ramas del alma dejé de regar? ¿En qué momento dejé de escuchar a Dios? ¿Dónde fue que apagué el fuego sin notarlo? Si estas preguntas te incomodan, es porque estás a punto de entrar en una verdad que no solo confronta, sino que despierta. Bienvenido. La historia está por comenzar y puede cambiar tu vida si te atreves a mirar hacia adentro. Cuando un hombre de fe deja de tener intimidad con Dios, la noche había caído sobre el campamento como un manto espeso. No era una oscuridad normal, era silencio espiritual. Un hombre, un guerrero de fe que antes estremecía al infierno cuando oraba, caminaba ahora con pasos pesados, como quien ha olvidado el sonido de su propia espada. La Escritura declara, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Pero él, sin darse cuenta, había dejado de buscar el rostro de aquel que lo había levantado. La intimidad que un día era fuego, ahora era ceniza. Y como sucede siempre que un hombre de fe se enfría, las sombras lo notaron. Porque cuando un hombre ora, el infierno tiembla. Pero cuando deja de orar, el infierno se organiza. Los pensamientos que antes rechazaba con autoridad comenzaron a visitarlo como viejos conocidos. La tentación ya no tocaba la puerta, vivía en la sala. La ansiedad ya no susurraba, gritaba. Y el enemigo, paciente y maquiavélico, sonreía desde las tinieblas. La Biblia lo había advertido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pero ¿cómo vigila a alguien que ya no tiene lámpara? ¿Cómo lucha un soldado que dejó el entrenamiento? ¿Cómo vence un hombre que ya no se presenta al campo de batalla? La falta de intimidad no fue un descuido, fue una grieta, y por esa grieta empezaron a filtrarse guerras invisibles. Y mientras él caminaba sin darse cuenta, algo se aproximaba desde la oscuridad, algo que sabía exactamente dónde golpear. Porque cuando un hombre deja de tener intimidad con Dios, no pierde un hábito, pierde un territorio. Y esa noche, sin saberlo, estaba a punto de perder el más grande. El ataque silencioso, la grieta que había comenzado como un simple descuido espiritual, se convirtió en una puerta entreabierta, y el enemigo, sigiloso como una serpiente, estratégico como un general veterano, se acercó sin hacer ruido. Porque el infierno no ataca cuando oras, ataca cuando te confías. La Escritura lo confirma. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Mateo 13:25. Y él estaba dormido. Dormido en la comodidad, dormido en su propio pasado espiritual, dormido creyendo que la unción de ayer lo defendería hoy. Y en ese estado, el ataque no comenzó con un rugido, sino con un susurro. Un pensamiento pequeño, inofensivo. Un no pasa nada si hoy no oras. Un solo estoy cansado. Un mañana vuelvo. Eso es lo maquiavélico del enemigo. No arranca puertas, las convence de que se abran solas. El hombre de fe comenzó a notar que algo dentro de él estaba cambiando. Una batalla que antes ganaba en minutos ahora parecía eterna. Un gigante que antes derrotaba con una palabra ahora lo hacía retroceder. Porque la intimidad con Dios no te hace religioso, te hace peligroso. Y al perder esa intimidad, perdió filo.
perdió visión, perdió sensibilidad. Se cumplía lo que dijo David: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió que sus oraciones chocaban contra un techo invisible. No sabía que ese techo era el resultado de su propia desconexión. Y mientras luchaba con su silencio interior, una sombra más grande avanzaba detrás de él. Una sombra que no buscaba asustarlo. Buscaba poseer lo que él había descuidado. Porque el peligro no es cuando un hombre de fe enfrenta al enemigo. El verdadero peligro es cuando el enemigo lo encuentra sin armadura. Y esa sombra ya estaba extendiendo su mano. La sombra finalmente lo alcanzó. No vino como demonio grotesco ni como figura aterradora. Vino como una idea perfecta, diseñada a su medida. Porque el enemigo no ataca con lo que temes, sino con lo que deseas cuando estás lejos de Dios. La Escritura lo revela con precisión quirúrgica. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Y él, debilitado en intimidad, ya no podía distinguir entre tentación y oportunidad, entre voz de Dios y eco de sus emociones, entre dirección del espíritu y obsesión de su carne. La sombra le susurró: ¿recuerdas quién eras sin Dios? ¿Recuerdas lo fácil que era todo antes de tener que obedecer? ¿Por qué cargar un yugo que ya no sientes? Y esas palabras, antes ridículas para él, ahora parecían razonables. Ese es el peligro cuando un hombre descuida la intimidad. Lo absurdo comienza a sonar lógico. Lo impuro comienza a verse atractivo. Lo mortal comienza a sentirse inofensivo. El enemigo sabía exactamente dónde tocar. No su mente, no su cuerpo, su propósito. Porque cuando un hombre pierde su propósito, pierde la urgencia de buscar a Dios. De pronto, pensamientos que parecían inofensivos comenzaron a seducirlo. Puertas que él mismo había cerrado con lágrimas, ahora se abrían con un leve empujón. Pasiones antiguas, enterradas por la gloria, volvían a respirar. Como Sansón empezó a jugar con lo que un día casi lo destruye. Como David comenzó a mirar lo que nunca debió mirar. Como Pedro empezó a calentar sus manos en el fuego equivocado. Y mientras él jugaba con aquello que Dios había sepultado, la sombra sonreía. Porque el enemigo no quiere entretenerte. Quiere intercambiar tu herencia por un instante de descuido. Y justo cuando el hombre pensó que aún tenía control, la sombra movió su siguiente ficha. Una ficha que no solo tocaría su corazón, tocaría lo que Dios le había confiado. Cuando el infierno reclama territorio, la sombra dio un paso más. Ya no quería solo seducirlo, quería reclamar lo que él había dejado desprotegido. Porque cuando un hombre de fe pierde intimidad, no solo se expone él, también se expone todo lo que Dios puso bajo su cuidado. La Biblia lo demuestra con dolorosa claridad. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Mateo 26:31. El enemigo no apuntó a sus emociones, no apuntó a sus hábitos, no apuntó a sus gustos, apuntó a su asignación. Su familia comenzó a sentir un frío extraño en el ambiente. Una pesadez espiritual que no provenía de discusiones ni problemas externos, sino del silencio de un sacerdote que ya no entraba al lugar secreto. Los hijos empezaron a hablar más fuerte, la esposa a llorar en silencio, las finanzas a temblar, la paz a evaporarse. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote calla, el altar se apaga. Y un altar apagado es un faro que el infierno reconoce como territorio libre. El hombre lo notó. Sintió que algo en su casa comenzaba a fracturarse. Una atmósfera de guerra invisible se levantó sin motivo aparente. Intentó orar, pero sus palabras eran débiles, huecas, sin aceite. Intentó cantar, pero su voz sonaba como eco seco en un templo vacío. Intentó luchar, pero sin intimidad, un hombre de fe no es un guerrero. Es un sobreviviente. Y mientras él intentaba fingir fortaleza, la sombra entró a su hogar con una sola intención: reinar donde él ya no reinaba. La Biblia lo había advertido de forma contundente. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Pero él ya lo había dado. Y ahora el enemigo no solo rondaba su vida, estaba tomando asiento dentro de ella. Y en medio de ese caos silencioso, mientras la oscuridad celebraba su aparente victoria, algo comenzó a moverse desde el cielo. Algo que ni el infierno vio venir. El cielo responde al silencio, mientras la sombra se movía con confianza dentro del hogar, y el hombre de fe parecía perder el control de todo.
Algo ocurrió en lo alto, porque aunque él había dejado la intimidad, Dios no había dejado de mirarlo. La Biblia lo declara. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Y en ese momento, la fidelidad de Dios comenzó a agitar los cielos. Un ángel, no uno de mensaje, sino uno de guerra, descendió con un brillo que desgarraba la oscuridad. Su espada no era metálica, era palabra viva, forjada en el fuego del Espíritu. El infierno había calculado todo, menos esto, porque el enemigo sabe cómo atacar a un hombre sin intimidad, pero jamás podrá comprender la misericordia que persigue a ese hombre. El ángel se posó cerca de la casa, observando al guerrero caído. Vio sus hombros cargados, su alma cansada, su espíritu seco, y aún así gritó una orden que estremeció el mundo espiritual. No toques su destino. La sombra retrocedió, confundida, irritada, furiosa. ¿Por qué lo defiendes? Gruñó la tiniebla. Él no ora, él no busca, él me abrió la puerta. Pero el mensajero de Dios respondió, la puerta pudo abrirla él, pero la llave del propósito la tiene el rey. Y en ese instante, algo dentro del hombre, muy dentro, comenzó a temblar. No era culpa, ni miedo, ni vergüenza. Era convicción. Esa convicción que no grita, pero rompe cadenas. Esa convicción que no acusa, pero revela la verdad. Esa convicción que no destruye, sino que resucita. La Biblia lo describe así. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y esa convicción empezó a despertar en él un eco antiguo. Un llamado que había quedado enterrado bajo el cansancio. Un eco que decía, vuelve. La sombra sintió el cambio. El infierno sabe reconocer cuando un corazón adormecido comienza a encenderse. Y por primera vez desde que entró, la oscuridad se inquietó. Porque un hombre sin intimidad está vencido. Pero un hombre que comienza a despertar es peligroso otra vez. La sombra retrocedió unos pasos, inquieta. Algo estaba cambiando. Lo que antes era silencio muerto ahora vibraba como un tambor lejano. Un murmullo que crecía desde lo más profundo del hombre. Era el Espíritu Santo, moviéndose como una brisa suave, pero tan poderosa que podía partir un monte en dos. La Escritura lo había anunciado. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4:6. El hombre de fe aún no hablaba, aún no oraba, aún no lloraba, pero dentro de él algo se despertó. Hambre. Un hambre que no había sentido en meses. Hambre del rostro de Dios. Hambre de la presencia que una vez lo encendió. Hambre de ese fuego que lo hacía inquebrantable. El enemigo lo notó. Lo había visto antes. Y sabía que si ese hambre crecía, su dominio se desplomaría como un castillo de arena ante una tormenta. No vuelvas, le susurró la sombra, con voz seductora. No vale la pena, ya fallaste, no eres el mismo. Dios no te escucha. Pero esta vez, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre no creyó la voz de la sombra. No porque se sintiera fuerte, sino porque en su interior comenzó a escucharse otra voz. Una voz conocida. Una voz dulce. Una voz que había marcado su destino desde el principio. Yo te llamé por tu nombre. Mío eres tú. Esa palabra, que un día había sido lámpara, volvió a encenderse como chispa en su corazón. Y donde hay chispa, solo falta un soplo para que vuelva el fuego. El Espíritu sopló, no con ruido, no con espectáculo, sino con la fuerza silenciosa que despierta huesos secos. La Biblia lo describe así: volveré a ti y encenderé tu lámpara. Salmo 18:28. Y de pronto el hombre sintió un temblor en su pecho. Algo se quebró, algo se aflojó, algo se liberó. No era liberación completa, era el inicio. La sombra, al verlo, dio un paso atrás y soltó un gruñido amargo. Ella sabía lo que estaba ocurriendo. Un hombre de fe no necesita estar restaurado para empezar a recuperar terreno, solo necesita despertar. Y ese despertar había comenzado. El primer paso que hace temblar al infierno. El hombre de fe, temblando por dentro, finalmente hizo algo que no hacía desde hacía meses. Cerró los ojos, no para dormir, sino para buscar. El cielo contuvo la respiración. El infierno gruñó. La sombra retrocedió como si hubiera visto un arma apuntándole al corazón. Porque un hombre puede estar cansado, herido, confundido, pero cuando decide buscar a Dios, aunque sea con una sola palabra, el mundo espiritual entero se sacude. La Biblia lo respalda.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Y Él, con voz quebrada, pronunció esa palabra que abre portales. Padre, no fue un grito, no fue una oración elaborada, no fue un canto ungido, fue un susurro, pero un susurro lleno de rendición. Y ese susurro fue suficiente. El infierno entero sintió un estremecimiento, porque Satanás conoce bien una verdad que los hombres olvidan. Un hijo arrepentido es más peligroso que un guerrero orgulloso. La sombra intentó acercarse para interrumpirlo, pero su pie tocó la frontera marcada por el ángel, y una explosión de luz la obligó a retroceder. El hombre siguió hablando, con voz quebrada pero valiente. Señor, no sé cómo volver, pero quiero volver. Y con esa frase selló una sentencia espiritual. Algo como cadenas invisibles se rompió alrededor de su mente. Un peso antiguo cayó de sus hombros. Un río que había estado seco empezó a moverse otra vez. El Espíritu Santo descendió sobre él como rocío sobre tierra árida. Las escrituras se cumplían. Clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. Salmo 107:13. El hombre comenzó a llorar. No lágrimas de culpa, sino lágrimas de retorno. Tiemblan los demonios cuando un hombre llora así, porque esas lágrimas significan que el altar está volviendo a encenderse. La sombra gritó: aún no eres fuerte, aún no eres el que eras. Pero esta vez el hombre abrió los ojos, la miró de frente y respondió: puede que no sea el que era, pero hoy empiezo a ser el que Dios dijo que sería. Y esa declaración marcó el inicio de su recuperación espiritual. Pero lo que estaba por suceder en la siguiente escena haría que incluso los ángeles se pusieran de pie. Cuando el fuego vuelve al altar, el hombre de fe permaneció de rodillas, respirando entrecortado, mientras sus lágrimas caían sobre el suelo como pequeñas llamas que marcaban el inicio del renacer. Y entonces ocurrió. Lo que había sido solo un susurro, un temblor, una chispa, se convirtió en fuego. No un fuego visible, sino uno que arde en lo invisible. El mismo fuego que cayó sobre Elías, el mismo que llenó el aposento alto, el mismo que enciende a los hombres comunes y los convierte en amenazas para las tinieblas. La Biblia lo confirma. El fuego del altar debe mantenerse encendido, no debe apagarse. Levítico 6:13. Ese fuego, que llevaba meses dormido en él, empezó a levantarse como un león despertando de un largo sueño. La sombra se estremeció. Ya no veía a un hombre cansado y apagado. Veía al altar incendiándose otra vez. «No, esto no debía pasar», gritó la sombra, retrocediendo. Pero ya era demasiado tarde. El Espíritu Santo, como viento impetuoso, sopló sobre el corazón del hombre y avivó cada brasa que quedaba. Su mente comenzó a aclararse. Sus pensamientos volvieron a alinearse. Sus manos se abrieron, no para rendirse al enemigo, sino para recibir del cielo. El hombre empezó a hablar, ya no con vergüenza, ya no con miedo. Con voz firme declaró: restaura en mí el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Y esa declaración no solo fue escuchada en el cielo, fue registrada en el infierno como una sentencia de derrota. Porque todo infierno sabe que el gozo restaurado es señal de un espíritu en guerra otra vez. El rostro del hombre cambió. Su espalda se enderezó. Su respiración se hizo profunda. Era como si una armadura invisible comenzara a formarse alrededor de su alma. La sombra gritó desesperada: «¿Aún tienes puertas abiertas?» Y el hombre respondió: «Sí, pero ahora tengo fuego para cerrarlas». El ángel que lo había estado guardando sonrió con satisfacción. Sabía lo que venía, porque cuando un hombre vuelve al altar, cuando recupera la intimidad, cuando el fuego vuelve a correr por sus venas, el infierno ya no lo enfrenta como víctima, sino como amenaza. Y justo en ese momento, mientras el fuego se encendía más y más, algo más poderoso comenzó a descender desde el cielo. No era convicción, no era solo restauración, era autoridad. La autoridad que había perdido estaba regresando, y regresaría con fuerza explosiva en la siguiente página. Mientras el fuego del altar ardía de nuevo, el cielo liberó algo que había estado retenido: la autoridad. No la autoridad humana, no la autoridad de un puesto, no la autoridad de un título, sino la autoridad que solo se obtiene en la intimidad, la autoridad que hace huir serpientes, que desarma tinieblas, que abre cielos y cierra infiernos. La Escritura lo respalda con poder. He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo.
Lucas 10:19. Y esa autoridad descendió sobre él como una capa invisible, pesada, real, incuestionable. La sombra lo sintió antes que él. Retrocedió bruscamente, siseando como un animal herido. «Eso no, esa autoridad la perdiste hace tiempo», gritó. Pero el ángel, con voz como trueno, declaró: «La autoridad nunca fue suya, siempre fue del rey, y el rey se la devuelve a quien regresa al altar». El hombre abrió los ojos. Algo dentro de su mirada había cambiado. Ya no era confusión, ni culpa, ni cansancio. Era determinación espiritual. Se puso de pie lentamente, como quien recuerda su verdadera estatura en el reino. Cada movimiento hacía retroceder a la sombra, como si una onda de choque espiritual emanara de él. Y entonces habló, con voz firme, limpia, llena de fuego. «Basta». Una sola palabra, pero cargada del peso del cielo. La sombra gritó como si esa palabra fuese una espada que le atravesara el pecho. Porque para el infierno, la voz de un hombre restaurado es más peligrosa que 1000 soldados. El hombre dio un paso adelante. La sombra retrocedió otro. «Este territorio ya no te pertenece», dijo él. «Ni mi mente, ni mi casa, ni mi propósito están disponibles para ti». La autoridad hizo temblar la atmósfera. Las paredes espirituales que la sombra había levantado se quebraron como vidrio. El fuego en su interior seguía ardiendo, pero ahora tenía dirección, tenía fuerza, tenía enfoque. Porque cuando la intimidad regresa, la identidad se restaura. Y cuando la identidad se restaura, la autoridad se activa. La sombra lanzó un último intento. «No podrás mantenerte firme, caerás otra vez». El hombre sonrió levemente, no por orgullo, sino por revelación. «Ahora no camino solo. Ahora camino con aquel que me levantó». Y mientras su voz llenaba el ambiente, algo majestuoso comenzó a formarse detrás de él. Una figura de luz inmensa, poderosa, indetenible. Era el león de la tribu de Judá, apareciendo para sellar lo que estaba por suceder en la última página. Lo que viene ahora no será restauración, será victoria absoluta. El rugido que hace huir a las tinieblas. La atmósfera se tensó. El hombre de fe permaneció firme, pero la sombra temblaba. Detrás de él, la figura gloriosa del león de la tribu de Judá tomó forma completa, majestuoso, imponente, indomable. Sus ojos eran fuego puro. Su presencia llenó la casa como un terremoto santo. Cada rincón oscuro se iluminó con un brillo que ningún demonio podía resistir. La Escritura lo había prometido. Jehová rugirá como león, y sus hijos acudirán temblando desde occidente. Oseas 11:10. Y ese rugido estaba por desatarse. El hombre dio un paso al frente, ya no como víctima, ya no como sobreviviente, sino como hijo, restaurado, encendido, autoridad viva en manos del Todopoderoso. Levantó su mano hacia la sombra y declaró con voz que partía la atmósfera: «En el nombre de Jesús, suéltame, suelta mi casa y suelta mi propósito». En ese instante, el león abrió su boca. No era un sonido natural, era un rugido que recorrió cada dimensión espiritual. Un rugido que atravesó los cimientos del infierno. Un rugido que proclamaba lo que el cielo ya había escrito. Este hombre vuelve a pertenecer a la intimidad del rey. La sombra gritó con un chillido desgarrador. Intentó resistir, intentó aferrarse, intentó negociar. Pero ante ese rugido, toda tiniebla pierde derecho legal, pierde fuerza, pierde territorio. Fue expulsada como humo ante un viento huracanado. Desapareció, se disolvió, se extinguió. La casa se llenó de paz. El ambiente cambió. El fuego del altar brillaba como nunca. El hombre cayó de rodillas, pero no por debilidad, por adoración. Con lágrimas de gloria murmuró: «Señor, gracias por no soltarme cuando yo me solté». Y el Espíritu respondió en su interior, suave como un abrazo: «Yo siempre vuelvo por los míos». Epílogo, la lección eterna. Cuando un hombre de fe deja la intimidad, todo se apaga, todo se desgasta, todo se fractura. Pero cuando vuelve, aunque sea con un susurro, aunque sea con un paso, aunque sea con un padre, el cielo entero se moviliza. Los ángeles se alinean, las cadenas se quiebran y el infierno pierde lo que intentó tomar. Porque la intimidad no es un hábito, es un arma.
y quien la recupera se convierte nuevamente en un peligro para el reino de las tinieblas. Vuelve al lugar donde fuiste invencible. Haz silencio por un instante. No mires el video. No pienses en tus ocupaciones. No te distraigas con lo que viene después. Solo escucha lo que el cielo está tratando de decirte. No fuiste diseñado para vivir sin mí. La historia que acabas de recorrer no es ficción. Es un espejo, una advertencia, un llamado urgente a tu espíritu, porque la mayor pérdida de un hombre de fe no es el pecado, no es la caída, no es el desgaste, es la distancia. La distancia donde tu oración se calla, tu fuego se apaga, tu propósito se debilita y el infierno empieza a susurrar. Estás solo. Pero escucha esto y grábalo en tu alma. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás. Aún si te alejaste, aún si dejaste de orar, aún si caíste en rincones que nadie conoce, Dios sigue extendiendo su mano. Dios sigue llamando tu nombre. Dios sigue esperando tu regreso. Y hoy, aquí, en este momento, el cielo te está diciendo, vuelve, vuelve al altar, vuelve al fuego, vuelve a la intimidad que te hacía fuerte, vuelve al lugar donde el infierno te temía, vuelve al secreto donde tu alma respiraba gloria. No mañana, no después, no cuando tenga tiempo, ahora, en este instante, porque el enemigo no teme a quienes escuchan mensajes, teme a quienes responden a ellos. Así que hoy te pregunto, no a tu mente, sino a tu espíritu. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás distante o vas a volver al lugar donde Dios te espera? Si este mensaje habló a tu corazón, si te levantó, si te confrontó, si te hizo recordar quién eres en Cristo, te invito a hacer dos cosas. 1, toma un minuto y ora. Señor, vuelvo a ti. Enciende otra vez mi corazón. 2, comparte este mensaje para que otros hombres y mujeres que se han enfriado también despierten. Porque tal vez, sin saberlo, tú seas la chispa que encienda el fuego de alguien más.